Me llamo Lucía Herrera, tengo 32 años y vivo en un piso antiguo del barrio de La Latina, en Madrid. Por las mañanas, cuando abro las ventanas del salón, entra el olor a café de los bares de abajo, el ruido de las motos, las voces mezcladas de turistas y vecinos, y durante muchos años todo eso me sonaba a vida. Ahora, muchas veces, solo me suena a eco. Estoy casada con Javier, ingeniero de 35 años. Nos conocimos hace 8 años en una verbena de barrio, yo con vestido rojo y alpargatas, él con camisa blanca arremangada y una sonrisa tímida. Siempre decía que se enamoró primero de mis pendientes, aros dorados grandes, muy de chica madrileña, y luego de mis ojos. Vivimos juntos desde hace 6 años, y hasta hace poco yo pensaba, ingenuamente, que ya había pasado la parte más difícil de la vida. Pero hace 6 meses todo empezó a tambalearse. Javier se metió en el mundo de la bolsa y las criptomonedas con la misma ilusión con la que otros se compran un coche nuevo. Al principio ganaba un poco, se emocionaba, me hablaba de gráficos, velas, soportes y resistencias mientras yo removía la olla de cocido. Yo asentía sin entender demasiado. Hasta que un día llegó a casa pálido, con la mirada perdida. Lo he perdido casi todo, dijo sin saludar siquiera. He sido un idiota, Lucía. Intentó arreglarlo como podía. Vendió su coche, se ofreció para horas extra, y cuando apareció la palabra Dubái en su boca, supe que era serio. Una empresa española le propuso irse 6 meses a supervisar una obra allí. Mucho dinero, muchas horas, mucho calor, y muchos kilómetros entre él y yo. Es solo medio año, me dijo aquella noche en la que hizo la maleta. Volveré y lo recompensaré todo. A ti y a nosotros, a nuestras cuentas. Yo llevaba un vestido camisero azul marino que se cruzaba a la cintura con un cinturón fino. Era uno de mis favoritos, marcaba mi figura sin enseñar demasiado. En los pies unas sandalias de tacón bajo color nude, porque siempre me ha gustado sentirme arreglada incluso en casa. Me miró de arriba a abajo y sonrió con melancolía. Vas a volverme loco por videollamada, bromeó, intentando quitarle hierro al peso del adiós. Lo abracé fuerte sintiendo su olor a colonia y a tabaco rubio, memorizando el tacto de sus manos en la curva de mi espalda. No lloré hasta que el ascensor se cerró delante de su cara. Un par de semanas después de que Javier se marchara, otro hombre entró en mi vida, aunque en realidad ya llevaba años en ella. Don Miguel, mi suegro, tiene 60 años. Alto, con el pelo ya muy canoso pero perfectamente peinado hacia atrás, piel morena de tantos años bajo el sol de las obras, y unos ojos claros que no combinan con ningún tópico español, pero que siempre me han dado una sensación extraña de calma y rigor a la vez. Es de Toledo, aunque lleva media vida trabajando en Madrid como jefe de obra. Un martes por la tarde me llamó mi cuñada, histérica. Lucía, papá se ha caído en la obra. No es gravísimo, pero se ha hecho daño en la pierna. Está en el hospital Gregorio Marañón. Dejé la compra a medias y salí corriendo. Cuando llegué a la habitación, lo encontré con una férula en la pierna derecha y el gesto entre enfadado y resignado. Solo ha sido un mal paso en el andamio, refunfuñó. Antes me subía a 3 pisos sin pensarlo. El cuerpo ya no acompaña. Su pantalón de trabajo estaba doblado en una silla, y él llevaba solo una camiseta blanca sencilla, que dejaba ver unos brazos fuertes para su edad. Me sorprendió pensar que si lo viera por la calle sin saber quién es, probablemente lo imaginaría 20 años más joven de lo que es. El médico explicó que necesitaría varias semanas de reposo, ir con muletas sin subir escaleras. Su piso en Toledo tenía un montón de escalones y además, vivía solo desde que falleció mi suegra. Que se venga a casa, me salió del alma. El piso es pequeño pero tenemos ascensor, y el sofá-cama del despacho. Don Miguel me miró como si le hubiera pedido matrimonio. No quiero molestar, Lucía. Bastante tienes ya con que el crío esté tan lejos. No es molestia, insistí. Javier estaría más tranquilo sabiendo que está conmigo.
Al final aceptó, más por no discutir que por convencimiento. Cuando lo vi levantar la muleta con esfuerzo para meterse en el taxi, sentí algo parecido a una responsabilidad nueva que se me instalaba en el pecho. Los primeros días fueron una mezcla rara de rutina y novedad. Me levantaba temprano, me ponía una bata fina de algodón color crema sobre mi camisón lencero. Siempre me han gustado los encajes discretos, incluso cuando nadie los ve. Me recogía el pelo en un moño alto desordenado y me iba directa a la cocina a preparar café con leche y tostadas con tomate. Don Miguel se sentaba en la mesa con un chándal gris que le quedaba sorprendentemente bien, y unas zapatillas de estar en casa nuevas que le compré yo, de cuadros azules. «Te voy a malacostumbrar», me decía cada mañana, mirando cómo le ponía un poco de aceite de oliva y sal al tomate sobre el pan. «Cuando vuelva a mi piso, echaré de menos estas cosas». «Pues se acostumbra uno rápido a cocinar para dos», replicaba yo, sirviendo el café en tazas de cerámica con dibujos de azulejos andaluces. Hablábamos de cosas sencillas, el precio de la electricidad, los chismes de la comunidad de vecinos, noticias de fútbol que apenas entiendo. De Javier, inevitablemente. De cómo en Dubái todo es grande, artificial y caro. A veces me enseñaba audios que le mandaba mi marido para que los escuchara también, y su voz metálica, filtrada por la distancia, llenaba durante unos segundos el pequeño comedor. Durante el día yo teletrabajaba, soy contable para una pequeña empresa de eventos, y don Miguel veía la televisión o leía el periódico, con las gafas al borde de la nariz. Siempre he sido de fijarme en los detalles, y más cuando la casa se queda pequeña para dos personas. Me llamaba la atención cómo se alisaba el bigote con cuidado cuando se concentraba, o cómo se inclinaba un poco hacia la pantalla cuando hablaba con alguien por teléfono, como si eso acercara a la persona del otro lado. Por las tardes, cuando terminaba, me cambiaba de ropa. Me encantaba ponerme vestidos ligeros porque el piso, en verano, se llenaba de luz. Uno de mis preferidos era uno blanco de lino, con tirantes finos y un escote en forma de corazón que no era escandaloso, pero sí lo bastante sugerente como para que yo me sintiera femenina. Lo combinaba con unas sandalias de cuña de esparto y una pulsera dorada en el tobillo que tintineaba muy suave al caminar. «Siempre vas tan arreglada, hija», comentó un día don Miguel, mientras yo pasaba la mopa. «Hasta para estar en casa». «Si me quedo todo el día en chándal me deprimo», me reí. «Un poco de tacón y un vestido y ya parece que la vida es otra». No hubo nada en su tono que sonara raro. Pero sentí su mirada recorrerme un segundo más de la cuenta. No de forma obscena, más bien como quien observa un cuadro bonito en el salón de un museo que no esperaba encontrar. Ese segundo me dejó un cosquilleo extraño en el estómago. Las noches eran lo peor. Madrid se calmaba, las terrazas cerraban, el eco de las risas se hacía lejano y mi teléfono apenas sonaba. Javier estaba en otro uso horario, a veces hablábamos a las 12 de la noche, otras a las 2 de la madrugada, dependiendo de su turno. Cuando colgábamos, la cama me parecía demasiado grande, demasiado fría. Empecé a dejar la puerta de mi dormitorio entornada, algo que antes nunca hacía. Supongo que inconscientemente quería sentir que no estaba del todo sola. El pasillo corto que separaba mi cuarto del de don Miguel se convertía, de noche, en un territorio lleno de pequeños ruidos, el roce de la muleta con el suelo, el susurro de la cisterna, un vaso de agua en la cocina. Una de esas madrugadas salí al salón a beber agua. Llevaba una camiseta larga de algodón gris que me caía a mitad del muslo y unas braguitas negras invisibles bajo la tela. El suelo frío me hizo encoger los dedos de los pies. Abrí el frigorífico, la luz blanca me cegó un segundo y entonces escuché un murmullo. La voz venía del cuarto de don Miguel. No era un gemido, ni un llanto. Sonaba como alguien hablando en voz baja, casi rezando. Me acerqué despacio al marco de la puerta. Estaba entreabierta. Me asomé apenas un centímetro con el corazón golpeándome las costillas, sin saber muy bien por qué. Don Miguel estaba incorporado en la cama. Con la espalda apoyada en la pared,
el pijama de algodón azul oscuro un poco desordenado, el pelo más revuelto que de costumbre. Tenía el móvil en la mano, pero la pantalla apagada. Miraba hacia la ventana, donde se dibujaban las luces naranjas de la calle sobre la persiana. María, susurró. Tardé un segundo en recordar que María era el nombre de su esposa, mi suegra, la mujer que yo solo conocí en fotos amarillentas enmarcadas en el pasillo de su casa de Toledo. Sentí que de pronto estaba presenciando algo íntimo, casi sagrado. No te rías de mí, susurró de nuevo, muy quedo. Ya sé que parezco un viejo ridículo hablando solo, pero es que a veces, María, la casa huele a tu colonia cuando Lucía pasa por el pasillo. Se mueve parecido, ¿sabes? Tiene esa manía de tocarse el pelo cuando se pone nerviosa. Es buena chica. Y está sola. Noté cómo se me helaba la nuca. Instintivamente llevé la mano a mi melena suelta, que justo en ese momento jugueteaba con un mechón, como si me hubieran descubierto en falta. Me di cuenta de que estaba descalza, con las piernas desnudas, casi como si estuviera espiando en ropa interior. Prometo cuidarla mientras el crío está fuera, añadió él. Aunque a veces me pregunto quién cuida de quién. Tragué saliva despacio. Había una ternura enorme en su voz. Nada sucio, nada fuera de lugar, pero sí algo que no supe nombrar. Algo que me hizo sentir observada y protegida a la vez. Retrocedí sin hacer ruido, volví a la cocina y apagué la luz. De camino a mi cuarto, mi propia sombra se alargó en el pasillo como si fuera otra persona. Aquella noche me costó dormir. Me quedé tumbada boca arriba, con el camisón pegado al cuerpo por el calor, escuchando cada crujido de la madera, cada coche que pasaba abajo. Pensaba en Javier, en Dubái, en edificios gigantes de cristal y acero. Pensaba en Don Miguel, en su voz ronca susurrando el nombre de una mujer muerta, en cómo había dicho mi nombre, casi sin darse cuenta, entre medias de aquella conversación imaginaria. Y sobre todo pensaba en lo raro que era todo, tener a mi marido al otro lado del mundo, y a su padre durmiendo a tan solo 3 metros de mí, separados por un tabique demasiado fino para todo lo que yo empezaba a sentir. Esa fue la primera noche en la que, al apagar la luz, no supe muy bien quién de los dos ocupaba mis pensamientos más tiempo, Javier, con su casco de obra bajo el sol de Dubái, o Don Miguel, con el pijama azul arrugado y la mirada perdida en la ventana de nuestro pequeño piso en la Latina. Aquella noche en la que escuché a Don Miguel hablar con la sombra de su esposa cambió algo dentro de mí, aunque no supe explicarlo. Durante los días siguientes, cada pequeña cosa parecía tener un eco diferente. Su forma de llamarme hija, su manera pausada de caminar con la muleta, su perfume tenue a agua de colonia clásica, todo adquirió un peso nuevo, sutil, casi imperceptible pero constante. Yo intentaba comportarme igual que siempre, pero mis manos temblaban un poco cuando le servía café. Él, en cambio, estaba más silencioso, como si también llevara un pensamiento escondido bajo la lengua. Una tarde de calor madrileño, me puse un vestido que apenas había usado desde que Javier se fue. Era color verde botella, ceñido en la cintura y con una abertura lateral que mostraba la piel de mi muslo cada vez que caminaba. A juego llevaba mis sandalias de tacón fino, negras, con tiras que se enroscaban alrededor del tobillo. Siempre decían que mis piernas eran lo mejor de mí, y ese vestido parecía hecho para recordármelo. Salí al salón y me agaché para recoger una bolsa del suelo. Escuché un silencio repentino detrás de mí. Me giré, Don Miguel estaba en el marco de la puerta, apoyado en la muleta, observándome. No era una mirada inapropiada. Pero sí era demasiado larga. Vas muy guapa hoy, dijo finalmente con voz grave. Gracias, respondí sintiendo como algo se me encendía en las mejillas. Sus ojos bajaron un segundo hacia mi pierna descubierta por la abertura del vestido. Tan solo un segundo. Pero fue suficiente para que mi respiración se volviera más corta. ¿Vas a salir?, preguntó. No, solo quería sentirme un poco más, busqué la palabra, viva. Él sonrió apenas,
pero sus ojos brillaron de una forma que me atravesó por completo. Esa noche volví a escuchar ruidos en su cuarto. No eran murmullos. Tampoco sollozos. Era algo distinto, una respiración profunda, alterada, contenida. Me acerqué despacio, descalza, con una camiseta de tirantes blanca y un short muy corto de satén beige. Mi piel brillaba con la luz del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Otra vez. Y otra vez no supe apartar la vista. Don Miguel estaba sentado en el borde de la cama, inclinado hacia adelante con la cabeza baja y los codos en las rodillas. La camiseta le quedaba pegada a la espalda por el calor, la sombra de sus músculos tensos era visible incluso bajo la tela. Parecía estar luchando contra algo dentro de sí. Su respiración era pesada, casi como si intentara dominar un impulso. Yo di un paso atrás, pero una tabla del suelo crujió. Él levantó la cabeza de golpe. Nuestros ojos se encontraron. En silencio. En la oscuridad. Demasiado cerca de una verdad peligrosa. No dijo nada. Solo me sostuvo la mirada. Y yo no fui capaz de moverme. La tensión entre nosotros era tan espesa que podía tocarse. Finalmente, sin apartar los ojos de los míos, él susurró. Deberías dormir, Lucía. No podía, respondí con la voz más suave de lo que pretendía. Yo tampoco. Había algo en su tono que parecía confesión. Me quedé un segundo más allí, como si mis pies no quisieran obedecer. Su pecho subía y bajaba con fuerza, sus manos, grandes, estaban apretadas en puño sobre sus piernas. Yo sabía que debía volver a mi cuarto. Pero no lo hice. ¿Le duele la pierna? Pregunté, aunque ambos sabíamos que ese no era el problema. Él negó lentamente. A veces, hay cosas que duelen más que una caída. Sentí un latigazo en el estómago. Sabía exactamente a qué se refería. Y aún así, volví a preguntar. ¿Qué cosas? Él tragó saliva. La vena en su cuello se marcó un poco. Su mirada recorrió mi rostro, mis labios, mis clavículas desnudas, y finalmente bajó, justo hasta donde el short dejaba ver el comienzo de mis muslos. Se le escapó un suspiro contenido, casi inaudible. La soledad, murmuró. Ese instante, esa palabra. Fue como si nos hubieran acercado una cerilla encendida. Sentí mis piernas flaquear. Supe que debía irme ya. Ahora mismo. Antes de hacer algo de lo que luego no habría vuelta atrás. Pero él fue quien apartó la mirada primero. Buenas noches, Lucía, dijo cerrando lentamente la puerta con una especie de desesperación silenciosa. Me quedé sola en el pasillo con el corazón golpeándome tan fuerte que tuve que llevarme una mano al pecho. Volví a mi cuarto a oscuras, me dejé caer en la cama y apreté una almohada contra mi rostro para sofocar un grito que no entendía. No sabía si era de miedo, de deseo, o de un peligroso punto medio. Aquella madrugada no dormí. Y por primera vez me pregunté con claridad. ¿Qué va a pasar cuando uno de los dos deje de contenerse? Durante los días siguientes todo se volvió extraño. No malo. No incómodo. Simplemente demasiado intenso. Don Miguel evitaba mirarme directamente, pero cuando lo hacía, era como si su mirada ardiera. Yo fingía no notarlo, aunque mi piel reaccionaba a cada paso suyo, a cada vez que apoyaba la muleta, a cada vez que su voz grave pronunciaba mi nombre. Parecía que ambos caminábamos alrededor de algo prohibido, como dos personas que han olido el humo pero no quieren admitir que ya hay fuego. Una tarde especialmente calurosa, mientras doblaba ropa en el salón, sentí que alguien me observaba. Llevaba una falda beige ajustada, una blusa blanca de seda sin mangas y un lazo negro en el pelo. Mis hombros desnudos brillaban un poco por la luz que entraba desde el balcón. Cuando me giré, don Miguel estaba de pie, apoyado en la muleta con el ceño fruncido. ¿Estás bien?
Le pregunté. Estoy bien, respondió, pero su voz sonaba tensa. Solo, te veía moverte. Me sonrojé involuntariamente. Era la primera vez que decía algo tan directo. Perdón, dijo enseguida. No pretendía incomodarte. No me incomodas, susurré sin pensarlo. Los ojos de ambos se encontraron y supe con absoluta claridad que algo estaba a punto de romperse. O de empezar. Aquella noche me puse un camisón nuevo que había comprado sin intención de estrenarlo tan pronto. Era de satén color champán, con tirantes finísimos y una caída fluida que dejaba entrever mi silueta sin mostrar nada explícito. Me dije a mí misma que era solo porque quería sentirme bonita. Pero lo cierto es que pensé en él mientras elegía la prenda. No lo admití en voz alta. Ni siquiera en mis pensamientos. Pero era así. Me acosté, dejé la puerta entornada, ya era un hábito peligroso, y cerré los ojos. A las 2 de la madrugada escuché el crujido característico de su muleta. Mi corazón se aceleró. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No supe si fingir que dormía. No supe si hablar. Pero el silencio era tan denso que parecía vivo. Entonces su voz, suave como un roce, llegó hasta mí. Lucía, ¿duermes? Sentí un estremecimiento recorrerme entera. No, respondí también en susurro. La puerta se abrió unos centímetros más. La luz del pasillo, tenue anaranjada, dibujó la silueta de don Miguel. Su sombra caía sobre mi cama. No entró. No se acercó. Y aún así, la habitación cambió completamente. He oído que te levantabas antes, mintió él torpemente. Me incorporé un poco. El camisón cayó sobre mis piernas, dejando mis rodillas desnudas. Sus ojos bajaron un instante, apenas un segundo. Pero lo noté. Claro que lo noté. Suspiró con fuerza, como alguien que lucha contra algo demasiado grande. Lucía, tú no está bien, murmuró como si se lo dijera a sí mismo. Lo sé, respondí. Pero tampoco puedo ignorarlo. Él cerró los ojos, apoyó la cabeza en el marco de la puerta y respiró hondo, como si el contacto con la madera fuera lo único que lo mantenía firme. Cuando te miro, empezó, pero se detuvo. Miguel, usé su nombre sin querer. Él abrió los ojos al oírlo. No tienes que explicar nada. Hubo un silencio cargado, eléctrico e insoportable. No debería entrar, murmuró. Entonces no entres, respondí, aunque mi voz no sonó como una prohibición, sino como un ruego contradictorio. Él dio un pequeño paso hacia atrás. Pero su sombra seguía dentro de mi cuarto. Solo quería asegurarme de que estabas bien, dijo, casi temblando. Estoy bien, susurré. ¿Por qué estás aquí? Sus hombros se tensaron. Sabía que esa frase lo había tocado profundamente. No dijo nada más. Solo acercó una mano al marco, no a mí, pero tan cerca que casi pude sentir la intención del gesto. Su palma quedó suspendida en el aire, como si quisiera rozar mi mejilla y se obligara a no hacerlo. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Miguel. Se alejó despacio. La luz del pasillo desapareció. La puerta quedó cerrada, pero no completamente. Un hilo de luz quedó filtrándose por debajo como un recordatorio de que la frontera entre nosotros ya no era tan firme. Esa noche no dormí. Y supe que él tampoco. Porque por primera vez no solo había tensión. Había decisión. Silenciosa. Peligrosa. Y cada vez más inevitable. El amanecer después de aquella noche me encontró sentada en la mesa de la cocina, todavía con el camisón debajo de una chaqueta ligera. No había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta apoyada en el marco de mi puerta, escuchaba su respiración contenida,
sentía la electricidad invisible que nos había envuelto. Cuando don Miguel entró a la cocina, mi pecho se tensó. Él llevaba una camisa de lino color celeste ligeramente arrugada y unos pantalones cómodos. A pesar de la muleta, caminaba con más determinación que nunca. Buenos días, Lucía. Su saludo sonó distinto. Más suave. Más consciente. Buenos días, dije, evitando mirarlo demasiado tiempo. Al ponerle el café, nuestras manos se rozaron. Fue un roce mínimo, accidental, casi ridículo. Pero me recorrió un escalofrío que no pude disimular. Él también lo sintió, lo vi en la manera en que se congeló un instante antes de recuperar la compostura. Durante todo el desayuno intenté concentrarme en las tostadas, en el noticiero, en lo que fuera. Pero la atmósfera entre nosotros era nueva. Un hilo invisible, tenso y vibrante parecía unirnos por debajo de la mesa. Aquella tarde, tras terminar mis tareas, salí al balcón con un vestido que casi nunca usaba. Uno rojo suave con escote en V muy discreto, pero lo bastante elegante para darme esa sensación peligrosa de sentirme observada. El viento madrileño jugaba con el tejido, descubriendo mis piernas a ratos. Don Miguel se acercó despacio, apoyando la mano libre en la barandilla. Hacía tiempo que no te veía con ese color, comentó. Es que no sé, me encogí de hombros. Me apetecía. Era una media verdad. Él sonrió sin apartar los ojos del horizonte. ¿Te queda bien? Un silencio se instaló entre nosotros. Pero no era incómodo. Era cálido. Casi íntimo. Mis dedos jugueteaban con el borde del vestido, levantándolo apenas. Él tragó saliva. No dijo nada, pero su cuerpo entero pareció tensarse un poco. Esa noche, otra vez a las 2 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Pero no se detuvieron en mi puerta. Llegaron hasta la cocina. Me levanté sin pensarlo. La camiseta de tirantes y el short eran prácticamente una segunda piel. Me recogí el pelo en una coleta alta y salí al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida. Don Miguel estaba de pie con una mano apoyada en la encimera, respirando hondo como si quisiera dejar fuera algo que no podía. ¿No puedes dormir?, pregunté. Él se giró lentamente. Sus ojos tenían un brillo peligroso, no de deseo explícito, sino de esa mezcla de necesidad y vulnerabilidad que derriba fronteras. No, respondió con sinceridad aplastante. No desde hace semanas. Di un paso hacia él. Miguel. Mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Él se enderezó y se acercó despacio, con cautela, como si temiera que yo retrocediera. No lo hice. Mi corazón estaba latiendo demasiado fuerte como para moverme. Cuando estuvo a 1 metro de mí, se detuvo. Su mirada descendió por mi cuerpo, mis hombros, mi cuello, la curva ligera de mi cintura, la piel de mis piernas. De pronto levantó la mano, lentamente como si estuviera rompiendo una regla, y la acercó a mi mejilla. No me tocó. Solo dejó su palma suspendida en el aire, a unos centímetros. Lucía, susurró, si doy un paso más, no voy a saber cómo parar. Mi respiración tembló. Entonces no des ese paso, dije, aunque mi cuerpo ardía por completo. Pero tampoco te vayas. Su expresión se quebró. Era deseo. Era culpa. Era ternura. Todo mezclado en un único gesto. No debería estar aquí, insistió. Y sin embargo estás. Por primera vez él no intentó reír ni disimular. Simplemente asintió. Porque no puedo evitarlo. Mi pecho se apretó tan fuerte que tuve que llevarme una mano al corazón. Él lo vio. Dio un paso, uno muy pequeño, hacia mí. Tanto que pude sentir su calor. Tanto que pude oír su respiración. Tanto que el mundo desapareció.
Entonces ocurrió algo tan simple, tan pequeño, pero tan devastador como un trueno. Don Miguel rozó con sus dedos mi brazo. Apenas un contacto, casi nada. Pero para mí fue un incendio. Mi piel se erizó. Él lo notó. Sus dedos se quedaron ahí, en un contacto frágil, delicado, prohibido. No puedo hacerte daño, Lucía, susurró. No me estás haciendo daño, respondí. Sus ojos, oscuros y brillantes, recorrieron mis labios. Yo noté cómo mi cuerpo inclinaba instintivamente la cabeza hacia él. No nos besamos. No hubo contacto directo. Pero nuestras respiraciones se mezclaron. Por un segundo eterno, estuvimos a milímetros de cruzar la frontera. Entonces él habló con la voz rota. No aquí. No así. Y retiró su mano. Yo di un paso atrás, no porque quisiera, sino porque sabía que si no lo hacía, ninguno de los dos tendría la fuerza de detenerse. Él apagó la luz. Antes de salir de la cocina, murmuró. Buenas noches, Lucía. Y algo dentro de mí tembló cuando añadió. Cuídate por mí, aunque sea esta noche. La puerta quedó entreabierta. El pasillo quedó en penumbra. Esa madrugada, me quedé apoyada en la encimera, temblando entera, consciente de que algo se había roto definitivamente dentro de nosotros. Y que ya no éramos capaces de fingir. La semana siguiente fue una mezcla insoportable de silencio, emociones reprimidas y miradas que evitábamos para no caer en lo inevitable. Aunque intentábamos mantener las distancias, cada paso que dábamos dentro del piso parecía acercarnos más. Miguel apenas hablaba. Pero cuando lo hacía, su voz sonaba más grave, más contenida, como si llevara dentro un secreto que le quemaba. Y yo ya no podía fingir que no lo sentía. Una tarde, mientras doblaba las sábanas del sofá-cama, el lugar donde él había dormido todos esos meses, Miguel entró al salón. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello y unos pantalones cómodos. Sus ojos cansados parecían buscar algo que no sabía nombrar. Lucía, dijo en voz baja. Me quedé quieta. Sí. Él dudó. Luego respiró hondo. No sé qué voy a hacer cuando me vaya. Mi pecho se encogió. Ni yo, respondí. Nuestras miradas se encontraron. No había rabia, ni culpa, ni vergüenza. Solo tristeza. Y algo más profundo. No deberíamos haber llegado tan lejos, murmuró él. Pero llegamos, respondí suavemente. Y lo sabemos los dos. Él apretó los labios como si contuviera algo que no podía permitir salir. Esa misma noche Javier me llamó desde Dubái. Estaba emocionado. Vuelvo en una semana, Lucía. Antes de lo previsto. Sentí como las paredes del salón se cerraban alrededor de mí. Una semana. Solo una semana. Cuando colgué, Miguel ya estaba mirándome desde el pasillo. ¿Qué ha dicho? Preguntó, aunque parecía saber la respuesta. Tuve que tragar saliva para poder hablar. Vuelve pronto, muy pronto. Miguel asintió lentamente. No era sorpresa. Pero sí una herida. Entonces tengo que irme, dijo. No puedo quedarme aquí cuando él esté contigo. Quise decirle que no se fuera. Que se quedara un día más. Una noche más. Pero no lo dije. El día antes de su partida hubo un silencio entre nosotros tan profundo que casi dolía. Después de cenar, Miguel se quedó solo en la cocina, apoyado en la encimera. Yo me acerqué despacio. ¿Puedo ayudarte con algo? Pregunté. No. Solo estoy pensando. Me acerqué un paso. Él también. Por instinto. Sin pensarlo. Quedamos tan cerca que pude sentir su respiración.
Sus ojos bajaron a mis labios y luego se apartaron con un esfuerzo visible. Lucía, murmuró. Si te abrazo de verdad, no voy a saber soltar. Mi voz tembló. Entonces abrázame como puedas. Él levantó las manos. Dudó. Pero finalmente las colocó sobre mis hombros, con una delicadeza que me deshizo por dentro. Fue un abrazo sin contacto íntimo, completamente respetuoso. Pero también el abrazo más intenso de mi vida. Yo cerré los ojos. El tiempo pareció detenerse. Cuando nos separamos, él pareció quedarse vacío. Gracias por estos meses, susurró. Gracias a ti, respondí. No voy a olvidarlo. Él se apartó un paso. Luego otro. A la mañana siguiente se marchó. Lo vi cerrar la maleta. Lo vi caminar hacia el ascensor. Lo vi intentar no mirarme a los ojos. Cuídate, Lucía, dijo finalmente. Tú también. La puerta se cerró. Y con ella, algo dentro de mí también. Volver a estar sola en aquel piso fue insoportable. La taza que usaba, el sonido de su muleta, su perfume en los pasillos, todo seguía allí, pero él ya no. Y lo peor fue que el mismo día que Javier regresó, yo ya no era la misma persona que él dejó. Pasó un mes hasta que volví a ver a Miguel. Javier y yo fuimos a Toledo a visitarlo. Él abrió la puerta con una sonrisa educada, pero sus ojos evitaron los míos. Durante la comida, casi no habló. Cuando Javier salió un momento a atender una llamada, Miguel levantó la mirada. Fue solo un segundo. Pero suficiente. ¿Estás bien? Pregunté en susurro. No, respondió él sinceramente. No si estás aquí. Mi corazón dio un vuelco. Yo tampoco, admití. Él respiró hondo. Lucía, si seguimos viéndonos, voy a hacer algo que no debería. Mi voz salió apenas audible. ¿Qué harías? La respuesta fue una puñalada suave. Lo que no me permití aquella noche en tu cocina. Mis labios temblaron. Iba a decir algo, cualquier cosa, pero Javier regresó. Y el momento se rompió. Cuando nos despedimos, Miguel se quedó en la puerta, mirando cómo nos alejábamos. Javier ya estaba dentro del coche. Yo, antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás. Miguel levantó la mano, apenas un gesto. Yo levanté la mía, con un temblor que no pude ocultar. Y entendí algo que no quería admitir. No era un final. Era una herida abierta. Y un futuro del que los dos teníamos miedo.